Este que vemos aquí es el HMS Howe, uno de los últimos verdaderos gigantes de la Royal Navy. Un coloso de acero diseñado para dominar los mares, pero que nació justo cuando las reglas de la guerra naval estaban cambiando para siempre. Su historia, la verdad, no es solo la de un barco, es el reflejo del fin de toda una era. Malos barcos, incluso entre los elefantes blancos. Fíjate, con estas palabras tan duras, un exoficial naval sentenció no solo al Howe, sino a toda su clase de acorazados. Es una crítica demoledora que, pues, nos obliga a preguntarnos, ¿será que este gigante de acero fue un error carísimo desde el principio? Pero bueno, al ver esta imagen, la palabra fracaso como que no encaja, ¿verdad? O sea, su poder, su majestuosidad son innegables. Y aquí está la gran paradoja del Howe, una máquina de guerra imponente, pero que al mismo tiempo fue calificada como un elefante blanco. Vamos a desentrañar esta contradicción. Y es que el Howe fue, en muchos sentidos, el último de su especie. Representaba la culminación de décadas y décadas de tecnología de acorazados. Pero nació justo en el momento en que las reglas del juego cambiaron. Fue un titán, sí, en la cúspide de su era. Pero, irónicamente, casi obsoleto desde el día que tocó el agua. Para entender bien al Howe, primero hay que ver cómo fue concebido, cómo fue forjado para la guerra. Su diseño no salió de la nada, fue una respuesta directa a las tensiones de su tiempo, moldeado por las restricciones de tratados navales y la sombra de un conflicto que ya se veía venir. Su historia comienza en los años 30, una época de tratados que buscaban limitar el tamaño de los acorazados. Originalmente se iba a llamar Beatty, pero el almirante tenía un legado un poco polémico, así que la Royal Navy se fue por un nombre más seguro, Howe. Y ojo con la fecha de botadura, 9 de abril de 1940, el mismísimo día que la llamada Guerra de Broma se terminó y el conflicto de verdad estalló en Europa. Pero una tragedia iba a marcar su diseño final. El hundimiento de su gemelo, el HMS Prince of Wales, a manos de aviones japoneses en 1941, fue una lección brutal. El poder aéreo era la nueva gran amenaza. Como resultado, y antes de que el Howe siquiera estuviera terminado, su armamento antiaéreo fue reforzado drásticamente. Una adaptación forzosa a una nueva realidad de la guerra. Bueno, pero más allá de su historia, hablemos de su poder. ¿Qué hacía del Howe un verdadero arsenal flotante? A ver, vamos a ver los números, que es lo que impresiona. Las cifras hablan solas. Casi 40.000 toneladas. Su corazón, claro, era su armamento. 10 cañones de 14 pulgadas, cada uno capaz de lanzar proyectiles del peso de un coche pequeño a kilómetros de distancia. Si a eso le sumas 16 cañones secundarios y una velocidad de más de 28 nudos, era una bestia rápida y letal. En una batalla naval de los años 40, esto significaba una cosa, una concentración masiva de poder de fuego. Nada más hay que imaginar una andanada completa de estos cañones. Era literalmente una fortaleza flotante, diseñada para ser el amo de los mares, la máxima expresión de la guerra naval tradicional. Pero claro, los números en el papel no lo son todo. La verdadera prueba para un buque de guerra es su servicio en combate. Y el Howe, vaya que viajó, desde los fiordos helados del Ártico hasta las aguas cálidas del Pacífico. Su carrera fue increíblemente diversa. Empezó en las aguas frías del Ártico, protegiendo convoyes. Después, en el 43, se fue al Mediterráneo para apoyar la invasión de Sicilia, usando sus cañones para bombardear las defensas en la costa. Y tras un reacondicionamiento clave, su destino final sería el Teatro del Pacífico, para enfrentarse al Imperio del Japón. Y hablando de ese reacondicionamiento del 44, es muy revelador. Le quitaron sus 2 hidroaviones de reconocimiento y la catapulta. ¿Para qué? Para instalarle un radar mucho más avanzado y, sobre todo, más defensas antiaéreas. Este cambio es crucial porque nos demuestra cómo había cambiado la guerra. Ahora, ver al enemigo desde lejos y defenderse de los aviones era más importante que cualquier otra cosa. Justo esta imagen, pasando por el Canal de Suez, marca su viaje hacia el Pacífico, el último capítulo de su servicio en la guerra. Allá no se iba a enfrentar a otros acorazados en duelos de artillería, no, sino a la nueva amenaza dominante que había provocado todas esas modificaciones, los ataques suicidas desde el aire.
Y el peligro, pues, se hizo realidad. El 8 de mayo de 1945, un kamikaze se lanzó directo hacia el Howe. La tripulación vio cómo el avión pasaba zumbando sobre la cubierta de popa y se estrellaba en el mar a menos de 100 metros. Un susto tremendo que ilustra a la perfección la nueva naturaleza del combate naval para la que había sido modificado. Y bueno, la guerra terminó y el mundo cambió. Pero, ¿qué le pasa a un gigante como este cuando ya no hay batallas que pelear? El contraste entre estas dos imágenes es brutal. A la izquierda, el Howe en su apogeo, en pleno servicio. A la derecha, su destino de posguerra. Después de un breve periodo como buque de entrenamiento, para 1948 ya estaba arrumbado en la reserva. Su tiempo como arma de guerra se había acabado. Y este fue su último viaje en 1958. Un viaje silencioso, sin la potencia de sus propias máquinas, siendo remolcado para ser desmantelado. El fin de su existencia física. Un final bastante melancólico, la verdad. La razón de su destino es simple, pero, al mismo tiempo, muy profunda. La tecnología había avanzado. El portaaviones, con su alcance y su flexibilidad, se había convertido en el nuevo rey de los mares. La era del acorazado, simple y sencillamente, había terminado. Y así, pues, volvemos a la pregunta inicial. ¿Fue el Howe un elefante blanco, un gigante obsoleto? Después de ver su servicio, sus adaptaciones y el mundo en el que navegó, quizá la respuesta sea otra. Tal vez no fue un error, sino la última y más poderosa declaración de una época, el digno final de la era de los titanes de acero.